¿Alguno de ustedes sabe dónde anda su pastor? ¿No les avisó? ¿Saben por qué no les avisó? Porque si les avisan no vienen. Así son, no se hagan. Eso lo he vivido muchas veces. Y todo el mundo me anda preguntando, ¿y su esposa? ¿Sí conocen a mi esposa? No es que no la traje, se fue. Me lo voy a explicar rápidamente en lo que se acomoda. El jueves 22 de mayo, ella voló hacia Tennessee, Satiel voló hacia California, después voló a Taiwán y luego a Filipinas, y la semana pasada regresó Satiel a Tennessee, y mi esposa y Satiel manejaron hasta Pensacola, Florida, y de Pensacola ayer se regresó mi esposa a Tennessee, y yo bien gracias. Ellos de gira artística por todos lados, y yo bien gracias. Y resulta que hoy es Día del Padre. Y qué padre que mi hijo me invitó a predicar, ¿verdad? Y él no está aquí. Entonces, imagínense cómo me siento, bien raro. Pero lo chistoso es que ya se reportaron. Ya o sea, ya por lo menos ya se reportaron, ya sé que están bien, y es Día del Padre, ¿no? Entonces, hermanos, hoy voy a predicar precisamente del Día del Padre. Así es que, pero voy a hablar a predicar del Día del Padre, pero voy a predicar de la familia. Hay cosas que yo he compartido de mi vida, que ustedes ya las han sabido antes por mi hijo, o por mí, o por mi esposa, y algunas van a estar plasmadas nuevamente en este mensaje, porque tienen que ver con el mensaje que vamos a escuchar hoy en este día. Así es que vamos a tener abierta nuestra Biblia en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Y de una vez les anticipo, hermanos, todo el mensaje vamos a estar viendo solo pasajes de Proverbios, uno y otro y varios pasajes de Proverbios, todos son de Proverbios. Así es que cuando yo diga una cita, inmediatamente búsquela. Si le cuesta trabajo y no la encuentra, la va a ver en la pantalla. Si no la encuentran en la pantalla, escúchenla. Yo voy a leer todos los pasajes. Salvo que yo les diga que lean, pues ya leerán ustedes. Pero todo va a estar basado en el libro de Proverbios. ¿Sí están conmigo? Muy bien. Pues como hoy es Día del Padre, precisamente este mensaje tiene como propósito el enfatizar, honrar a nuestros padres y reconocer a nuestros padres. Porque si alguno de ustedes no tiene un padre, dice la Biblia que el Señor es tu Padre, Dios es tu Padre. Y si en tu caso tu padre no estuvo presente en tu vida, creo que también debemos reconocer a todos aquellos tías o tíos, abuelitos o abuelitas o madres o a cualquier otro que han tenido que suplir y ejercer el papel del padre ante la ausencia de papá. Siéntanse aludidos porque este mensaje, hermanos, es también para ustedes. Hay quienes todavía tienen a sus papás con vida, mi papá ya falleció, ya partió, pero también muchos hijos e hijas todavía viven con sus papás y esa es una bendición. Así es que espero que este mensaje, hermanos, sea de bendición para ustedes y que podamos aprender todo lo que la Biblia dice en cuanto a nuestros padres. El título del mensaje es Escuchemos a nuestro Padre. Así es que acompáñenme a orar. Padre, queremos rogarte en esta hora la bendición que nos das de tener vida y de poder reunirnos en tu nombre. Gracias por la libertad que tenemos en nuestro país de poder tener un lugar donde congregarnos, un lugar donde abrir tu palabra con toda esa libertad que nos da la ley y que podemos predicar todo lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, bendice el mensaje, permite que podamos entender el papel del padre, pero también el papel de los hijos, que es muy importante para cumplir este cuadro. Y obviamente la familia no está completa sin la mamá, y pues te pedimos tu bendición, Señor, porque aunque voy a tratar varios aspectos de la vida familiar, pues el padre es el eje
principal, es la cabeza de la familia, dice tu palabra y permite que este mensaje pues hable a nuestros corazones. Te ruego tu bendición, Padre, úsame, te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 30:11. Hermanos, Proverbios tiene mucho que decir en cuanto a la honra y el respeto hacia el Padre. Dice el versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hermanos, estamos viviendo en una generación donde hay hijos e hijas que maldicen a sus padres, que hablan mal de ellos, que los aborrecen. Veía en la televisión un reportaje a un individuo, a un joven insultando afuera de su casa a su papá, faltándole al respeto, diciéndole de groserías, insultándole. Y hemos visto a lo largo de nuestra vida, yo creo, a muchos hijos que le dicen a tu papá, te odio papá, no quiero nada contigo, y les faltan al respeto. Pues yo quiero decirte que ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere que odiemos y que aborrezcamos a nuestros padres. Dios quiere que los amemos, que amemos al que está ejerciendo el papel del Padre en nuestra vida. Ahora puede ser que tú me digas, es que usted no conoce a mi papá, usted no sabe lo que me hizo, cómo me trató, lo que él cómo se portó conmigo. Pues yo quiero decirles que la responsabilidad de ser un buen padre es responsabilidad de él. Tu responsabilidad es ser un buen hijo, una buena hija. Y hay personajes en la Biblia que nos enseñan a ser buenos hijos. ¿Se acuerdan de Jonatán en la Biblia? Su papá, ¿quién era? El rey Saúl. Pero Saúl fue un mal padre. Fue un hombre que le causó problemas a Dios, le fue pesadumbre a Dios, hasta que habiendo desobedecido a Dios una y otra vez, Dios lo desechó. Pero Jonatán fue fiel a su padre. Es más, dice la Biblia que Jonatán murió junto a su padre. Y Jonatán no merecía morir, pero simplemente por estar apoyando a su padre, él enfrentó la batalla y la maldición de su padre lo alcanzó. Y a veces nuestros hijos preguntan cuando les leemos esa historia, cuando escuchan en la iglesia, en la escuela dominical, que murió Jonatán, los hijos preguntan, ¿por qué tuvo que morir Jonatán si Jonatán era un hijo bueno? Y uno tiene que explicarle a veces a los padres, y uno tiene que decirles, mira, muchas veces los buenos pagan por los malos. Y es cierto, muchas veces los hijos pagan por el pecado de los padres. La Biblia, hermano, nos enseña claramente que Dios es justo y el plan de Dios es que nosotros sigamos sus mandamientos, pero cuando nosotros no lo hacemos, el precio lo pagan nuestros hijos. Y yo no sé si tienes un padre o no tienes un padre, ni sé cómo es ni cómo fue tu padre. Pero yo quiero decirte, si tú no tienes una buena relación con tu padre, yo espero que te reconcilies con él, porque ese es el mandamiento de Dios. Yo tuve en un tiempo ese problema con mi papá cuando era nuevo creyente, y ambos entendimos que lo que la palabra de Dios es que nos reconciliemos, que vivamos en paz, nos reconciliamos, y así fue hasta que él partió con el Señor. Yo quiero que veamos, hermanos, hoy todo el consejo de la Biblia. Y quiero que vayamos a Proverbios 23, 22. Y la primera parte del mensaje se trata, hermanos, de que debemos ser estudiantes de nuestro Padre. Debemos ser estudiantes de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el Padre en el hogar es el que nos enseña. Y nosotros debemos ser sus alumnos, debemos escuchar sus enseñanzas. ¿Qué dice ahí Proverbios 23, 22? Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. Pero al principio dice, oye a tu padre. Y la palabra oír, hermano, significa tomar en consideración los ruegos o las peticiones de una persona. También quiere decir escuchar como estudiante las enseñanzas, las explicaciones del maestro. Así que el padre es un maestro. Y siempre que tu papá te dice algo, es porque te está enseñando. Dice el versículo de Proverbios 1:8. Proverbios 1:8. ¿Cómo dice? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, el trabajo de los hijos, aquí está muy claro, el trabajo de los hijos es escuchar la enseñanza del padre, porque el padre es quien da la instrucción, y la palabra instrucción es enseñanza, es adquirir conocimiento. El papá sabe más que el hijo
¿No es cierto? Mira, nada más un amén, un hijo fue el único. ¿Por qué? Porque normalmente todos los hijos piensan que saben más que su papá. ¿A poco no? ¿Por qué se quedan mudos? Dicen que un niño cuando tiene entre 3 y 5 años se saben todas las preguntas. ¿Los han visto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Y todo preguntan. Pero cuando ya tienen entre 8 y 10 años, creen que ya se saben todas las respuestas. Porque cuando les llama la atención, que dicen, ¡ah, ya sé, ya sé! Y la verdad es que no saben nada. Y conforme pasa el tiempo piensan que saben y no saben nada. ¿Saben cuándo me di cuenta yo que no sabía nada? Cuando ya era un adulto. Yo no sabía nada, yo pensaba que sabía muchas cosas, pero no sabía muchas cosas. Y pensaba que las cosas las sabía porque yo había visto a mi padre que las había hecho fáciles. Mi papá las hacía mirar fácil. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos visto a una persona, sobre todo en los programas de televisión, de MasterChef y esas cosas, que agarra a una persona un huevo con una mano, lo parte con una mano y lo echa al sartén con una mano? ¿Lo han visto? A personas, los jóvenes, dominando un balón de fútbol con un pie, con el otro, con la rodilla, con la cabeza, con el... Y se ve fácil. ¿Y qué pasa cuando tú lo intentas? Pues no puedes. No puedes. Y así es. Mi papá, y de hecho traía yo aquí una ilustración. Mi papá trabajaba en una vidriería. Mi papá era vidriero. Y cuando el vidriero corta el vidrio, pues está la hoja, puede estar recargada en la pared o en la mesa. Lo traza dónde va a cortar, usa una regla y con la regla va a hacer el corte, hace esto. Este es un cortador, era la herencia de mi papá, y con este traza y corta con la regla puesta. Pues mi papá lo hacía ver fácil. Mi papá agarraba el metro, ponía el cortador en la orilla y él calculaba aquí, medía la distancia de lo que quería cortar y agarraba y lo hacía así. Y cortaba así el vidrio. Y lo hacía siempre. Y parecía fácil. Y cuando yo intenté, pues no pude. ¿Y sabe por qué no quise volverlo a intentar? Porque me costaba de mi sueldo. Porque echaba a perder el vidrio. Pero mi papá lo hacía ver fácil. Y la verdad es que así ha pasado. Nuestros padres nos han hecho ver la vida fácil. Pero el problema que a veces los hijos no vemos es que nuestros padres han sufrido muchas veces y nosotros no sabemos todo lo que vivieron, todo lo que tuvieron que pasar para aprender lo que ellos ahora nos están enseñando. Es por eso que tenemos que estar atentos a sus enseñanzas y a todo lo que nos quieren enseñar en la vida. Por eso dice Proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, porque tu padre te quiere instruir, joven señorita, tu padre, tu madre te quieren instruir, quieren que aprendas, te quieren enseñar. Entonces es necesario escuchar la instrucción, estar atentos a ella, ser estudiantes de su enseñanza. Miren, mi papá nos enseñó a todos sus hijos el trabajo de la vidriería. A todos, somos 5 hombres. Y conforme fuimos creciendo nos fue enseñando a cada uno. Yo soy el quinto de ellos, soy el más chico. Y cuando mi papá mudó su negocio a la casa, yo salía de la secundaria y me tocó el tiempo de aprender el negocio. Él me enseñó, igual que a mis hermanos, acerca de cómo medir, cómo cortar, cómo preparar el mastique, porque en ese tiempo se usaba el mastique, cómo colocar el mastique, cómo delinearlo, después cómo usar el silicón, las baguetas, y nos enseñó a hacer presupuestos, todo acerca de su negocio. Pero no fue fácil. Nos tocaron regaños, golpes, castigos, pero todos aprendimos. Incluso, hermanos, un día, después de ya de tantos años, mi papá trabajaba con un ingeniero, con un arquitecto, y a ese arquitecto le daban muchos fraccionamientos nuevos para colocar los vidrios. Entonces todas las casas nuevas tenían que ponérseles vidrios. Y mi papá era el encargado de hacer eso, entonces nos llevaba a todos mis hermanos y a mí, y colocábamos decenas, centenas de vidrios, fraccionamientos completos, en vacaciones sobre todo.
Pues ya estando un día en el negocio con mi padre, en la casa, llega una persona, un cliente, y me dice: ¿sabe que se me rompió la ventana de mi casa? Quiero que por favor vaya a medirme para hacerme un presupuesto, a ver cuánto me sale. Ya fui, medí, le hice el presupuesto y fui, regresé a la casa, corté el vidrio, agarré mi herramienta, fui a colocarlo, limpié la ventana, y cuando ya estaba colocando el vidrio, se me rompe. Ahí voy de regreso, vuelvo a cortar otro vidrio, vuelvo a intentar colocar el vidrio, se me volvió a romper. Y una tercera vez y se me volvió a romper. Y dije: a volar, yo ya no voy a poner nada, ya estoy harto, no sé por qué no se me rompe. Y yo estaba enojado y diciéndole cosas, y fui y le dije a mi papá, y mi papá me puso una regañiza. No me pegó, pero me dio una regañiza y me dijo tantas cosas que me hizo llorar. Y me dijo: y lo vas a hacer hasta que lo hagas bien. Es un cliente, nosotros damos un servicio y de eso vivimos, así es que vas hasta que lo hagas bien. Y pues ya fui todo regañado, chillando, corté nuevamente el vidrio, llegué y pensé: ¿dónde está el problema? Encontré el problema, lo corregí, coloqué el vidrio, cobré y aprendí la enseñanza. Aprendí la enseñanza. ¿Por qué? ¿Qué era lo único que quería mi papá? Que yo aprendiera. Porque los padres nos quieren instruir en la vida, hermanos. Esa es la enseñanza que nos daban los padres. Vean Proverbios 4, del 1 al 4. Hermanos, si tú quieres ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, hay algunas cosas que tú tienes que saber, y esa es la enseñanza que los padres nos dan. Por eso debes de estar atento a la instrucción de tu padre. Tenemos que obedecer esa instrucción. Dice Proverbios 4, del 1 al 4, léanlo fuerte, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis por duda, porque os doy buena enseñanza, no desapararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, pecado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vemos aquí Salomón, hermano. Salomón está escribiendo y él está diciendo aquí: yo también fui hijo, yo también tuve un padre que me enseñaba, y él me decía que yo guardara sus mandamientos y que retuviera el consejo y que retuviera las enseñanzas. Y aquí está Salomón diciendo que tenía un padre que lo enseñaba. ¿A cuántos de nosotros nuestros padres no nos enseñaban? A ver, levante la mano. ¿A quién enseñó algo su padre en la vida? A pocos, a muchos o más o menos. Creo que a la mayoría nuestro padre nos enseñó algo en la vida. Y muchas veces, muchos de nosotros venimos de hogares que no eran cristianos. Y nuestros padres nos enseñaban tal vez de una forma no muy informal, nos enseñaban tal vez con regaños, con gritos o hasta con golpes, con castigos, pero nos enseñaban. Porque la intención de ellos es que aprendiéramos. Y jóvenes, señoritas, tienen que entender que sus padres pasaron por cosas, porque muchas veces no hubo quien les instruyera, quien les enseñara a hacerlo de otra manera. Así es que a muchos de sus padres en la vida les fue mal, aprendieron a la mala, con malas experiencias, y ahora tus papás quieren enseñarte para que no pases lo mismo, para evitarte sufrimientos innecesarios que puedes evitar si tú sigues las enseñanzas de tu padre. Dale gracias a Dios que tienes un padre metiche. Sí, mi papá siempre anda metido en mis cosas, me anda revisando mi celular y anda viendo con quién ando. Y pues qué bueno que tienes un padre metiche, porque hay padres que no les interesan sus hijos. Entiendan, hijos, que si nos metemos es porque les amamos, porque nos interesa que les vaya bien en la vida. Y la verdad es que muchas veces no valoramos todo lo que ellos sufrieron para aprender y poder enseñarnos a nosotros. Nos educaron a su manera. Y la verdad es que no entendemos a veces lo que nuestros padres sufrieron. Miren, mi papá fue el hijo número 22 de 23 hijos. El 23 murió. Y de sus hermanos, o moría el que nacía o moría el que estaba antes de él. Fueron como 11 hermanos los que sobrevivieron. Cuando mi papá tenía 2 años y medio de edad, un 10 de mayo, Día de las Madres,
murió su mamá, murió mi abuelita. Y desde entonces mi abuelo se llevaba a sus hijos al tiradero, al basurero, a buscar latas, porque con esas latas hacían juguetes, y cada uno llenaba su costalito de latas. Y mi papá contaba que cuando él cargaba su costal de latas, muchas veces esas latas le cortaron la espalda. Cuando mi papá tenía 10 años, murió su papá, murió mi abuelito. Así que fue huérfano desde muy pequeño. Sufrió mucho y andaba de casa en casa. Y cuando yo veo todo lo que mi papá sufrió, que no tuvo un papá ni una mamá que lo enseñara, que cuando tuviera frío lo cubriera con una cobija, que lo abrazara, que cuando estaba enfermo le diera su medicina y estuviera con él atendiéndolo. Cuando yo vi que no tuvo quien le corrigiera ni quien le enseñara, es cuando yo entiendo que él hizo todo lo que pudo para que nosotros no pasáramos por lo mismo. Él no conocía a Cristo y su palabra, pero a todos sus hijos nos enseñó, nos disciplinó a su manera para que aprendiéramos, porque Él quería lo mejor para nosotros. Por eso yo no entiendo, jóvenes y señoritas, que sean rebeldes, que no quieran sujetarse a sus padres, que no quieran sujetarse a las reglas de la casa, que no estén de acuerdo con las cosas que sus padres les indican, que se sientan Juan Camaney y que todo lo pueden, cuando la verdad es que no pueden. Miren, 2 de mis hijos, primero uno y como a los 2 años el otro, cada uno, hermanos, en su momento quería hacer su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque cada uno se sentía que todas las podía, se sentían Juan Camané. Y la verdad es que no se querían sujetar a las reglas de esta casa. Y hablamos con ellos de muchas maneras, hablamos con ellos con la Biblia en la mano, los castigamos, les dijimos, les hicimos toda clase de cosas para hacernos entender que estaban mal. Pero ellos no desistían de su manera de pensar y de vivir. Así que tuvimos que tomar la decisión con el primero de ellos. ¿No quieres sujetarte a las reglas de esta casa? ¿Quieres hacer tu voluntad? Pues te vas de la casa. Y él dijo, me voy. ¿Por qué dijo me voy? Porque tenía dónde llegar. Por eso se fue de la casa. Sí, te vas, pero me das tu llave y te vas con lo que traes puesto. Y se fue. A los 2 años viene el otro hijo, que también quería hacer su soberana voluntad, también se sentía Juan Camané, ya trabajaba, ya estaba cotizando en el Seguro Social, pero resulta que él sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque los fines de semana iba a ayudar a un misionero, le ayudaba con la música, con la enseñanza, a dirigir a los jóvenes y a veces con devocionales, y se sentía el que estaba haciendo las cosas bien, pero no se estaba sujetando a las reglas de la casa. Llegaba a la hora que se le pegaba la gana entre semana. ¿Por qué? Porque andaba detrás de la hija del misionero. Y llegaba a deshoras, no cooperaba, no ayudaba, no hacía nada en la casa y hacía su soberana voluntad. Y como iba con el pastor allá, pues no quería ir a la iglesia con nosotros, porque ya estoy yendo a la iglesia a apoyar al pastor, pero no estaba haciendo lo correcto. Y le tuvimos que pedir también que se fuera de la casa. ¿Y por qué me voy a ir? Y si yo no quiero ir, yo estoy muy a gusto aquí. Pues sí, tienes cama, tienes agua caliente, tienes luz, tienes todo. Pues no, pues te vas. Y no quería irse, te vas y me das tu llave y te vas con lo que traes puesto. Y así fue, hermanos. Cada uno en su tiempo, no fue al mismo tiempo, una diferencia de 2 años entre uno y otro. Pero cada uno en su tiempo y en su experiencia personal de rebeldía, hermanos, tuvieron que vivir las consecuencias de su desobediencia. Y nuestra oración como padre no es como la que tú haces cuando tus hijos se van. Señor, cuídalos, que tu sangre los proteja, que no les pase nada, guárdalos en el hueco de tu mano para que les vaya bien, cuídalos de todo mal. Esa no era la oración de nosotros como padre. Mi esposa y yo doblamos rodillas y oramos al Señor. Señor, disciplínalo, dale donde más le duele, porque él está siendo un hijo rebelde, porque está haciendo su soberana voluntad. Él ya conoce tu palabra, ya te conoce a ti y no se está sujetando a nosotros que somos sus padres. Así es que dale
Dale duro, donde más le duela para que recapacite y vuelva a la casa. Y me acuerdo que uno de ellos llegó un día a visitarnos. Vengo a visitarlos. ¿Sí? Pues si quieres visitarnos, es que quiero ver también a mi hermanito. Pues ve a la iglesia y allá nos ves y allá ves a tu hermanito. Pero aquí no regresas a esta casa si no es arrepentido y con Cristo en tu corazón, dispuesto a sujetarte a las reglas de esta casa. Y así sucedió, hermanos. Así sucedió con los dos. No volvieron a entrar a la casa hasta que no regresaron arrepentidos y dispuestos a sujetarse a las reglas de la casa. Hermanos, Dios es fiel, Dios escuchó nuestras oraciones y a cada uno, hermanos, Dios les puso una verdadera paliza de acuerdo a lo que cada uno necesitaba. El trato fue personal, individual, no fue lo mismo para cada uno. Dios trató con cada uno de tal manera que regresaron llorando, cada uno. 2 años de diferencia entre uno y el otro, arrepentidos, pidiendo perdón y dispuestos a sujetarse a las reglas de la casa. Desde entonces, hermanos, ellos han entendido que todo lo que nosotros hacemos con ellos como padres es por su bien, porque queremos que les vaya bien en la vida. Miren, nuestros hijos siempre nos llaman por teléfono. Uno nos llama una vez al mes en promedio, el otro llama una vez a la semana más o menos, y el otro nos llama casi todos los días. Los 3 nos llaman por teléfono. Pero hace como un mes me llamó la atención que el mismo día recibimos 3 llamadas en diferente horario y eran cada uno de ellos que estaban hablando, cada uno independiente del otro hizo una llamada porque necesitaban el consejo y la dirección de sus papás. Las circunstancias eran personales de cada uno de ellos. Los 3 hace rato que no viven con nosotros. Igual que mi esposa tiene 3 semanas que no vive conmigo. Pero los 3 siguen necesitando la dirección de sus padres. ¿Han cometido errores? Sí. Y cuando han cometido errores, por eso van y buscan a sus padres. No son perfectos, pero saben que los padres les podemos dar la mejor dirección que ellos necesitan. Proverbios 4:10, hermanos. Proverbios 4:10. Padres, nuestros hijos necesitan nuestra guía, nuestra enseñanza y nuestra disciplina. Hijos, si sus padres les enseñan, si sus padres los regañan, si sus padres los disciplinan, es porque los aman y quieren lo mejor para ustedes. Ninguno de sus padres quiere que ustedes repitan la historia que ellos vivieron, no quieren que les vaya mal en la vida. ¿Qué dice Proverbios 4:10? Oye, hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Y hermanos, aquí se presenta la vida prolongada como beneficio de la sabiduría y conducta recta. Así es como la sabiduría aumenta y como mejora la calidad de vida. Porque el pecado y la conducta desordenada quitan de la vida, produciendo de esa forma la muerte prematura. Padres, si ustedes leen, enseñen y apliquen la palabra de Dios a sus vidas y a las de sus hijos, nos vamos a evitar muchos problemas y no cometeremos los mismos errores. Por eso, hijos, oye a tu padre y escucha el consejo para que te vaya bien y obedece sus mandamientos. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Hijo, si tu papá te regaña, dale gracias a Dios que tienes un padre que te regaña. ¿Qué dice Proverbios 6:23? Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida. ¿Qué cosa? Las reprensiones que te instruyen. Esa reprensión, esos regaños, es vida. Cuando papá regaña, cuando mamá regaña, es vida. Es para tu bien, te va a instruir. Así que jóvenes deben cuidarse de no tener oídos sordos para con sus padres. Porque rechazar el consejo de tus padres cuando tú más lo necesitas puede ser una mala decisión. Y joven, señorita, si tú andas luchando con una decisión o buscas un buen consejo, yo te sugiero que lo analices con tus padres, que lo platiques con tu pastor, porque los años de vida que te llevan de ventaja puede haberles dado la sabiduría que tú andas buscando.
Proverbios 9:10. En una ocasión, hermanos, uno de nuestros hijos andaba en una relación que no aprobábamos, que no estábamos de acuerdo. Y él sabía que no estábamos de acuerdo y lo regañamos y hablamos con él. Y él pensaba que no estábamos de acuerdo porque creyó que había hecho las cosas de la manera no adecuada. Entonces quiso hablar con nosotros, darnos sus razones, pero cuando vio que nuestras razones eran muy diferentes a las de él, y le explicamos el por qué, pues al final no le caía muy el 20, pero dijo algo muy importante y muy interesante, hermanos. Él dijo: hoy leí en la mañana mi Biblia y el pasaje que leí decía: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y mi hijo dijo lo siguiente: por obediencia a Dios y obediencia a su palabra, los voy a obedecer a ustedes. Y voy a terminar con esta señorita. ¿Qué dice Proverbios 9:10? El temor de Jehová Él decidió, hermanos, obedecernos a nosotros por obediencia a Dios, por obediencia a su palabra. Y todavía le dijimos: mira, si esta chica es para ti, Dios te la va a conservar pura y sin mácula. Y en el tiempo de Dios, en el tiempo en que ya estés listo para casarte, Dios te la va a conservar para ti. ¿Qué creen? Antes del mes, esta chica ya andaba con otro joven y antes del año ya se había casado. Dios nos dio la razón y nuestro hijo vio el cuidado y la respuesta de Dios para con él. Así que, joven, señorita, si tú luchas con una decisión o buscas un consejo, analízalo con tus padres, platícalo con tus padres o con tu pastor. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Qué bendición, hermanos, cuando un papá te regaña. ¿Saben dónde termina un muchacho que no recibe reprensión? Termina de vago, termina en la calle, termina o de drogadicto, de alcohólico, o termina en la cárcel, o hasta termina muerto. Veía hace unas semanas un reportaje donde un joven fue sentenciado a muerte en Estados Unidos y le iban a poner la inyección letal y su última petición, su último deseo fue pedir que por favor se quería despedir de su mamá, quería darle un beso a su mamá. Cuando su mamá se acerca para que le diera el beso el hijo agarra y la muerde. Y la mamá dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Y él le dice: por tu culpa estoy aquí, tú también deberías estar aquí, porque tú nunca me corregiste, nunca me enseñaste, nunca me disciplinaste. Cuando yo estaba chiquito y me robaba una fruta en el mercado, tú hasta me felicitabas y te daba gusto que yo hiciera eso. El día que me robé una bicicleta, hasta me ayudaste a guardarla para que nadie se diera cuenta. Tú fuiste la que me inculcaste a hacer todo esto, y por tu culpa estoy yo hoy aquí condenado a muerte. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, hermanos? Porque esta reprensión, dice la Biblia, es para vida. Es camino de vida cuando tus padres te reprenden. Proverbios 23:14. Por eso, hijos, tenemos que apreciar la reprensión, el regaño, el castigo, porque la instrucción es una. Y si no haces lo que se te manda, entonces vas a tener consecuencias. ¿Qué dice Proverbios 23:14? ¿Lo castigarás con qué? Con vara. Pero hay muchos padres que son totalmente reacios a disciplinar a sus hijos. Es que yo no estoy de acuerdo con eso de disciplinar a los hijos. Pues tú dirás que no estás de acuerdo conmigo, pero no se trata de mí. No estás de acuerdo con Dios, porque Dios dice: ¿lo castigarás con qué? Con vara. ¿Y saben qué prefieren muchos papás? Utilizar la psicología barata, hablándoles a sus hijos, tratándolos de convencer de que no pequen, que obedezcan. Y yo he visto a mamás, a papás, hablando una y otra y muchas veces tratando de convencer a sus hijos que sean obedientes, cuando lo que sus hijos necesitan es una buena pela.
Levante la mano a quién le pegaron de chiquito. Algunos no, pero una buena pena. Y otra cosa que nunca deben de hacer, por favor, nunca negocien con sus hijos la disciplina. Si una persona roba un banco y va ante el juez, ¿cree que pueda negociar con el juez que no lo metan a la cárcel por lo que hizo? Pues no, va a tener las consecuencias de su pecado. Pues es igual con los hijos. Nunca negocies con tu hijo la disciplina. Si tu hijo desobedeció y tú ya le habías dado la advertencia que iba a tener consecuencias, ¿qué debes de hacer? Cumplirle. Me tocó ver a una niña que negoció con su padre, que no la disciplinara. Es que convencí a mi papá de que no me diera, que ya me iba a portar bien. Y a la otra semana andaba bien angustiada la niña buscando a su papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué andas angustiada? ¿Qué te pasa? Es que quiero buscar a mi papá, quiero arreglar con él que no me discipline porque volví a hacer lo mismo. ¿Está bien a negociar? No. ¿Y saben qué es lo que pasa con muchos padres? Es que temo dañar la relación con mis hijos y tengo miedo de que mis hijos se resientan conmigo. Y es que yo creo que si les pego, les voy a frenar el desarrollo a mis hijos. Y muchos padres piensan así. Sin embargo, hermanos, la corrección no matará a tus hijos. Al contrario, los previene de imprudencias que sí los pueden matar. Proverbios 3:12. Miren, en nuestra casa disciplinábamos con la varita. No usábamos la manita. ¿Por qué? Porque con la manita acariciamos. Usábamos la varita y le decíamos, casi siempre me voy a referir a mi hijo, el más chico, en cuestión de la disciplina, porque fue al que más le tocó. Te voy a dar con la varita. No, con la varita no, por favor, porque él sabía lo que era la disciplina. Había alguien que utilizaba la palabra galleta. Y cuando salía como familia y el hijo se portaba mal en donde anduvieran, se portaba mal, el padre le decía, vas a ver, cuando lleguemos a la casa te voy a dar 3 galletas. No, galletas no, por favor, galletas no. Y la gente decía, ¿qué? ¿No le gustan las galletas a su hijo? No le gustan las galletas. Y la verdad, hermanos, tus hijos tienen que saber de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Pues pegarles. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Bueno, son buenos para leer en desorden consecutivo. Dice, porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Castiga como el padre al hijo, a quien quiere. De mis 3 hijos, y muchos lo saben porque se lo he contado varias veces, de mis 3 hijos al que más se le daba era al más chico. Y prácticamente le dábamos todos los días, porque era un niño muy intrépido, muy inquieto, muy inteligente, que si tú le decías no brinques de aquí para allá, parecía que le dijiste ve y brinca. A las maestras de escuela dominical las hacía llorar porque siempre rebasaba los límites que le ponían. Y entonces siempre le tocaba varita. Y la verdad es que un día preguntó, ¿por qué me dan tanta varita? Pues porque te amamos. Porque si no te amáramos, ¿para qué pegarte? Pues haz lo que quieras con tu vida. ¿A mí qué? Pero porque te amamos, te damos. Y es algo que deben de saber nuestros hijos, que si les disciplinamos es porque los amamos. Vean lo que dice, hermanos, Proverbios 20:30. Proverbios 20:30. Solo Proverbios, hermanos. ¿Qué dice el versículo 30? Los azotes que hieren y el castigo. Hermanos, cuando uno está enfermo, ¿qué nos da el doctor? Medicina. Nos da nuestra medicina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la medicina del hijo rebelde? ¿Sí? ¿Están conmigo? Los azotes, dice ahí.
Los azotes que te hieren son medicina, dice la Biblia. ¿Y qué es un azote? Yo no sé lo que tú usas. Nosotros usábamos la varita, pero en mis tiempos no. A ver, alguien que me diga con qué le pegaba a su papá o su mamá. Rápidamente. Con el cable, con la chancla. ¿Han visto eso de la chancla voladora? ¿Verdad? Algunos lo vivimos. Los padres nos disciplinaban como fuera. Y hermanos, la vara es lo más bíblico. Palos, chanclas, el cordón de la plancha, el cinturón, lo que encontraban nuestros padres, con eso nos daban. Y nos dejaban unas tremendas marcas, ¿a poco no? ¿A quién no lo dejaban marcado? Y pudiéramos hablar que eso era abuso físico, que nos tenían que llevar al psicólogo todos traumados. No, porque era lo que necesitábamos, la disciplina. La disciplina. Estamos hablando bíblicamente, hermanos, que azotar a un niño no lo vas a matar, no se va a morir. Por eso dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo. ¿Y el castigo qué hace al corazón, hermanos? Purifica el corazón. La Biblia enseña que el hijo rebelde o el joven rebelde necesita su medicina. ¿Qué es esa medicina? Sus azotes. Oye, ¿qué te hicieron? Es que me dieron mi medicina. Me dieron una cucharada de mi propio chocolate. El castigo purifica el corazón, hermanos. Proverbios 23:14. ¿Qué dice Proverbios 23:14? ¿Lo castigarás con qué? Con vara. Quiere decir, hermanos, que debe haber un castigo corporal. Pero muchas veces, aparte de un castigo corporal, debe de haber un castigo adicional. ¿Te portaste mal? Pues te doy tu pela porque te portaste mal. Te doy tus varazos y además no vas a salir a jugar hoy. ¿Que te portaste mal? Pues hoy no vas a ver televisión. ¿Que te portaste mal? Pues me vas a dar tu celular. Castigo adicional. Miren, en una ocasión uno de mis hijos, el más chico, no digo nombres para que no sepan quién es, él tuvimos que retirarle porque era algo que usaban para la escuela, no sé por qué, pero usaban celular, tableta y computadora. Y las tres cosas se las tuvimos que retirar. Entonces andábamos preocupados porque todos los días fue un tiempo en que pensábamos que estaba enfermo, que algo le pasaba, traía unas ojerotas, no le rendía el día, siempre andaba bostezando, estaba bajando en la escuela sus calificaciones y no sabíamos qué pasaba con el chamaco, ya estábamos preocupándonos. Y un día que oigo ruido, porque salí al baño y empiezo a ver dónde hacía ruido, y abro la recámara del chamaco, ¿y qué creen que estaba haciendo a las 3 de la mañana? Jugando con el celular y chateando con los amigos, jugando ahí. Desde entonces tuvo su disciplina, y antes de dormirse todos los días me entregas en mi mano tu celular, tu tableta y tu computadora. Y tuvo su castigo corporal y tuvo su castigo adicional. Hermanos, ¿quién es más sabio, Dios o la sociedad? Y lo pregunto por esto, hermanos, porque hoy día en nuestra sociedad, un ratero que lo agarran robando, lo meten a la cárcel y ¿cuánto tarda en salir? Luego sale y vuelve a robar, lo vuelven a meter a la cárcel y sale bien rápido, no sé por qué. Pero en los tiempos de la Biblia, hermanos, en los tiempos de la Biblia agarraban a alguien robando y le daban 40 azotes menos 1. Y entonces, ¿cómo quedaba la espalda de ese hombre toda lacerada? Yo creo que hasta muchas veces se le infectaba la espalda. ¿Tú crees que
esa persona le iban a quedar ganas de volver a robar si lo iban a estar azotando cada vez que lo agarraran? Yo creo que lo pensaba 2 veces antes de hacerlo. Hermanos, Dios dice que lo que necesita el muchacho desobediente, el hijo desobediente, es que lo azoten, que le den su varita, que le den su disciplina. Eso es muy, muy importante, hermanos. Joven, señorita, o los niños, cuando les den a sus niños, pues digan: qué tremenda medicina me dio mi papá. Pero es porque te está purificando el corazón. Ahora, papás, no crean eso de que sus hijos o sus hijas son buenos, porque no hay ni un niño ni una niña buenos. La Biblia dice que no hay justo, ni aun uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y yo puedo engañarme y decir que mis hijos son muy buenos hijos, son muy nobles. Cuando mis hijos eran hijos que vivían con nosotros y íbamos a algún lado o a alguna iglesia, siempre la gente: ay, sus hijos son bien portados. Bien portados no los conocen. Yo sé que lo que hay dentro de ellos es carne y que Satanás anda detrás de ellos también. Así es que la regla en la casa, cuando alguien los acusaba de que habían hecho algo malo, la regla es: eres culpable hasta que no se compruebe que no es cierto. Y así era. ¿Han visto a niños portándose mal, haciendo travesuras y haciendo lo que no es correcto? Y a mí me ha tocado ver cuando en la primera iglesia donde estuve sirviendo, yo era un miembro más de la iglesia, apoyaba al pastor, al misionero, y un niño, era una familia que tenía 4 hombres, eran de lo peor los chamacos, pero de los más pequeños, tremendo, haciendo travesura y media y portándose mal y haciendo lo que no. Mandan llamar a la mamá. Y cuando la mamá se entera que por qué la mandaron llamar: no es cierto, mi hijo es incapaz de hacer eso, yo conozco bien a mi hijo se porta muy bien, mi hijo es bien portado. Si yo lo estoy viendo. Pero a veces los padres tenemos una venda en los ojos y creemos que nuestros hijos son incapaces de hacer lo malo. Hermanos, ¿ustedes tienen la capacidad de pecar? También nuestros hijos, todos nuestros hijos, por muy chiquitos que estén, tienen la capacidad de pecar. Todos nuestros hijos tienen la capacidad de pecar. Un día me mandaron llamar de la secundaria porque le encontraron una pistola a uno de mis hijos. Y yo no dije: no es cierto, yo no tengo pistola en mi casa, ¿cómo va a tener mi hijo pistola? Pues si no se trataba de que yo no tuviera pistola. Alguien llevó una pistola y cuando empezaron a buscar en las mochilas quién traía una pistola, agarran chamaco y el dueño de la pistola y se la da a mi hijo: guárdamela, y el otro se la guarda. Otro de mis hijos en la primaria, peleándose un grupo contra otro, me mandan llamarlo porque agarraron al chamaco con un palo en la mano. ¿Por qué traías ese palo? Es que pues yo lo había tirado, lo iba a tirar al bote de la basura. Pues me dices la verdad o te va a ir con feria. No, pues la verdad es que nos íbamos a pelear, nos íbamos a agarrar a golpes. Hermanos, todos nuestros hijos tienen la capacidad de pecar. Ahora, ustedes conocen a sus hijos y saben que hay unos que son más nobles que otros. Y muchas de las excusas de nuestros hijos, o más bien de las travesuras o pecados que cometen nuestros hijos cuando están chiquitos, se nos hacen graciosas. A veces, ¿han visto a un bebé de brazos que le da cachetadas a quien lo está cargando? ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué bonito! Y la verdad es que a veces están chiquitos nuestros hijos y hacen cosas malas y a nosotros se nos hacen muy graciosas, pero espérate a que tengan 15 años o más a ver si te van a parecer graciosas. Nuestros hijos deben entender, hermanos, que Dios quiere que tengan un corazón limpio y la solución son su medicina, sus azotes. Esa es la solución. Miren, mi hijo, uno de mis hijos cuando estaba chiquito, su mamá lo traía cargando y que le mete un cachetadón a su mamá. No me vuelvas a pegar porque si me vuelves a dar te lo voy a regresar. Y él se le hizo fácil.
darle otra vez una cachetada a su mamá, y su mamá que se la regresa, y empezó a llorar. ¿Verdad que duele? ¿Verdad que eso no está bien? Y díganme si lo volvió a hacer. Jamás lo volvió a hacer. Entonces, hermanos, la solución para nuestros hijos, ¿qué es? Su medicina. No se les olvide darle su medicina a sus hijos. ¿Cuál es la medicina? Su varita, sus azotes. Así que cuando tu papá te dé, dale gracias a Dios por cada vez que Él te da y obedece. Hay papás que se la pasan prometiendo a sus hijos, te voy a dar, y te voy a dar, y la verdad es que nunca les dan. Hay otros que se la pasan correteando a los hijos para alcanzarlos y poderles dar, y cuando los alcanzan, lo que hacen los papás es desquitar su coraje porque se le echó a correr el niño. No les dan por la falta que cometió el niño, les dan para desquitar su coraje porque se le echó a correr. Y eso no está bien. Hay un papá que no correteaba a sus hijos. Cuando le decía, ven para acá porque te voy a dar, el niño se echaba a correr. El papá era más inteligente. El papá decía, ya sé dónde vives, al rato te espero. Papá no se desesperaba. Al rato iba a llegar la presa para darle. Porque, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? El secreto de poder tener un corazón puro tus hijos es cumplir con la disciplina. Es darles su medicina, darles su tratamiento. ¿A poco cuando el doctor te da una medicina para tus hijos se lo das a medias el tratamiento? Regularmente se lo das completo, ¿no? Entonces, si tu hijo cometió una falta y le tienes que dar, nunca se la dejes de dar. Nunca la dejes de aplicar. Dale su tratamiento tal cual debe de ser. Ahora, ¿cuál es la idea, hermanos? La idea es quebrantar la rebeldía y la desobediencia de los hijos. Ahora, hay hijos que tienen hijos chiquitos, ¿verdad? Levanten la mano los que tienen hijos menores de 10 años. Varios. La idea es quebrantar la rebeldía y la desobediencia de los hijos. Y debe de ser, escuchen bien, a calzón quitado. Ahí van las recomendaciones. Yo las apliqué. A calzón quitado. ¿Cómo me di cuenta? Cuando mi niño, el más chiquito, no digo nombres para que no sepan quién es, ya le habían dado de comer. Miren, imagínense, lo cargas y está feliz de la vida, y lo pones en la cuna y empieza a chillar. Ha de tener hambre, le da de comer la mamá, no, pues ya acaba de comer. Lo pone en la cuna y vuelve a llorar. Es que a lo mejor ya se hizo del baño. Y va y lo revisa del pañal y no, pues está bien su pañal. Lo pone en su cuna y empieza a berrear otra vez. Y a lo mejor tiene un cólico. Y va y lo revisa la mamá y no tiene ningún cólico, porque mientras lo está papachando ni se quejaba de nada. Nada más se va la mamá y empieza a berrear. Entonces dijo mi mamá, dijo mi esposa, de modo, le voy a tener que dar su disciplina. Y agarra, para eso teníamos una varita así como del tamaño del micrófono, y le dio a mi esposa 3 varazos, porque esa es la dosis que nosotros empleamos y que puedes emplear tú. 3 varazos. Encima del pañal le dio sus 3 varazos, y ¿qué hizo el niño? Se enojó, gritó, pataleó, ¿saben qué edad tenía? Para los que no les da miedo disciplinar a sus hijos. 3, no años, 3 meses. Estoy diciendo que lo cargábamos de la cuna. 3 meses tenía el chamaco y nos estaba viendo la cara. Nada más quería que lo cargáramos. Entonces fue a mi esposa y le puso sus 3 varazos encima del pañal. Solamente se enojó y gritó del coraje que estaba haciendo porque le estaba dando su mamá. Lo deja en la cuna y empieza a seguir llorando. Y me dice mi esposa, vas, te toca. Híjole, pero le tienes que quitar ahora el pañal. Pues le quité el pañal, hermanos. Y en esa zona esponjada que Dios les dio a los bebés, le di 3 varazos de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su edad.
Inmediatamente soltó el llanto, pero el llanto fue diferente al llanto de cuando le dio su mamá encima del pañal, porque la idea es quebrantar la rebeldía. Y entonces soltó el llanto, lloró, hablamos con él: debes de dormirte, es hora de dormir, porque papá tiene que trabajar mañana. Lo acostamos, se durmió, y desde entonces, hermanos, y es serio, en serio lo que digo, jamás en la vida volvimos a disciplinarlo por la misma razón. Por muchas otras sí, pero él lo acostábamos, eran las 10 de la noche y nos vamos a dormir, su cuna estaba a un lado de nuestra cama, y ahí apagábamos la luz, él en su cuna, y él sabía que no podía hacer berrinche. ¿Saben qué hacía? Se paraba en la cuna y nada más estaba viendo con los ojos pelones, la luz apagada, pero él estaba ahí. Pero jamás nos volvió a dar lata por la misma razón. Siempre la dosis, 3 varazos. Y él sabía, hermanos, que si metía la mano era doble. Y él sabía que si se echaba a correr se le multiplicaban los varazos. No teníamos que andarlo correteando, hermanos. Vean lo que dice Proverbios 22:15. El secreto y el éxito de la disciplina, hermanos, es cumplirles. Si tú prometes que le vas a dar a tu hijo, dale. Vas a ver, cuando lleguemos a la casa te voy a dar, y luego ya se te olvida y ni le das nada. Cúmplele. Miren, les voy a decir, cuando a mi hijo, el más chiquito, no les digo quién, se portaba mal y lo teníamos que disciplinar, ella sabía, porque era tiro por viaje, tenía su oficina particular para que lo disciplináramos. ¿Saben cuál era su oficina? El baño. Lo metíamos al baño. ¿Sabes por qué te voy a disciplinar? Sí, porque me porté mal, porque desobedecí a mi mamá. Ah, bueno, pues entonces, abajo pantalón, abajo calzón, sus 3 varazos. Lloraba, y sí lloraba, porque hasta se ponía todo rojo, colorado, de que lloraba. Y entonces, una vez que terminaba de llorar, lo abrazábamos, o lo abrazaba yo, lo tranquilizaba. ¿Vamos a orar a Dios? Sí, vamos a orar. Y él oraba: Señor, Perdóname porque me porté mal, porque desobedecí a mi mamá. y él pedía perdón a Dios, se ponía a cuentas con Dios. Y entonces ocurría el milagro de la varita, hermanos. La medicina surtía efecto, porque el niño salía con otra actitud, salía tranquilo, salía con paz en su corazón y dispuesto a obedecer. ¿Qué dice Proverbios 22:15? Será exaltada en el corazón del muchacho, la vara de la corrección la dejará de él. A ver, nada más los de aquí leyeron, pero los demás sí saben leer. ¿Qué dice? Aquí está en la pantalla, Proverbios 22:15. ¿Cómo dice? Será exaltada en el corazón del muchacho, la vara de la corrección la dejará de él. Hermanos, porque el secreto es cumplirles. Así llegue dormido de donde vengan, pues si no despierta al otro día, cuando despierte, ¿te acuerdas que te portaste mal ayer? Vamos a la oficina. Y la verdad, de mis 3 hijos fue al más chiquito, fue el que más me tocó, porque ya habíamos experimentado con nosotros, ¿no? Entonces con alguien teníamos que perfeccionar la disciplina. Así que si tú prometes que le vas a dar, dale. Hermanos, jóvenes, tenemos que apreciar los regaños y la disciplina. Qué bendición que tengas un padre, una madre que está allí para disciplinarte, para darte tu medicina. Pero también para los que ya no somos hijos en casa, los que estamos casados, hermanos, necesitamos recibir el consejo del Padre, como dice Proverbios 13:1. Tenemos que recibir el consejo. ¿Qué dice Proverbios 13:1? Ahorita que está en la pantalla, léanlo. ¿Cómo dice? El hijo sabio recibe, ¿qué cosa?
El consejo del padre. Oye a tu padre, recibe la enseñanza. Debemos ser estudiantes de papá, y especialmente si papá es cristiano, si papá ama a Dios y usa la Biblia, oye a tu padre. Como jóvenes necesitamos recibir el consejo, porque va a llegar un punto en que los azotes de papá ya no nos van a hacer nada. ¿A quién le han dolido ya últimamente los azotes de los grandotes? ¿Ya no les dan? ¿Jóvenes ya no les dan? Por eso ya no les duele, ¿verdad? Pero ¿qué tal si les dan? La verdad es que ya cuando estamos grandes ya no nos dan porque no nos duelen. Pero aún, aunque ya no nos den, tenemos que escuchar el consejo de papá. Cuando yo me casé, hermanos, yo me di cuenta que yo no sabía muchas cosas. Entonces yo tenía que acudir ¿a quién? A mi papá. Oye papá, ¿cómo le haces aquí? ¿Cómo le haces allá? ¿Qué pasa cuando sucede esto? ¿Qué pasa cuando le muevo la escriqueta de la chafaldrana? Y ya mi papá me explica y me dice y me hace. Y vean, el papá explica, Proverbios 15:5. Porque papá, ahora que tú ya tienes hijos, también tu papá te puede dar consejo. Papá nos puede dar consejo, no solamente como casado, sino como padre. Y entonces, aún los que ya tenemos hijos, también nuestros padres nos pueden dar buenos consejos. ¿Qué dice Proverbios 15:5? Vimos que el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero aquí dice el versículo 5 que el necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Y qué es que lo menosprecia? Que lo desecha, que no lo estima, que es como cualquier cosa. Y hermanos, tenemos que escuchar el consejo de nuestros padres. Tenemos que ser buenos estudiantes de lo que nuestros padres nos dicen. Esa es la idea principal. Ser estudiantes de lo que los padres nos dicen. Y la segunda cosa que quiero que veamos en este mensaje, hermanos, es que también debemos causarle alegría a nuestro papá. Causar alegría a nuestro papá debe ser nuestra meta. Agradar a papá, que él sea feliz, que él esté contento, que él se sienta orgulloso de sus hijos. Miren, mis hijos muchas veces han hecho que me sienta orgulloso de ellos. Y ustedes saben las circunstancias de mis hijos. Y no saben cuánto aprecio yo los detalles que ellos tienen para conmigo. Me hacen sentir feliz. Son respetuosos para conmigo. Y siempre andan buscando agradarme. Porque esa debe ser nuestra meta. Agradar a papá, que papá sea feliz, que papá esté contento. Vean lo que dice Proverbios 10:1. ¿Cómo puede uno agradar a papá? Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón, dice ahí. ¿Ya lo tienen? Dice los proverbios de Salomón. ¿Cómo dice? ¿Cómo puede uno agradar a papá? Pues es buscando sabiduría. Un hijo sabio alegra al padre, dice la Biblia, el que toma decisiones sabias, el que anda en los caminos de Dios. El hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre. ¿Y cómo alegra al padre? Pues siendo sabio, tomando decisiones sabias, haciendo lo que a Dios le agrada, siendo un buen hijo. Proverbios 29:3, hermanos. Proverbios 29:3. Vámonos rápido porque ya me estoy tardando. Me falta media hora. El hombre que ama la sabiduría, ¿qué hace? Hermanos, ¿por qué lo alegra? Porque está tomando decisiones correctas. Y es una alegría ver al hijo y que está tomando decisiones correctas, y hasta te da gozo ver, ¡ay, ya hasta tiene novia! Cuando está haciendo las cosas bien. Y el papá se pone contento cuando ve al hijo que se va a casar y que tiene hijos. Y entonces el papá se enorgullece y él dice, les presento a mi familia y a la familia de mi hijo, porque se siente orgulloso de sus hijos. Es un padre que está alegre, que está orgulloso. Un padre que ha tenido un hijo que le ha alegrado, que le ha agradado. Proverbios 23:24. Proverbios 23:24, ¿qué dice? Mucho se alegrará el padre, ¿de quién?
del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Hermanos, es cuando el padre ve el éxito del hijo, porque se enfocó, porque el hijo escuchó el consejo del padre, sigue el camino de Dios y escoge a una mujer correcta, a un hombre correcto. El muchacho, la muchacha hacen lo que sus padres le dijeron. Un padre está feliz, está gozoso, está contento, y dice el padre que está feliz: qué tremendo hijo tenemos, esposa. El Señor lo está bendiciendo, tiene un buen trabajo, y le causa alegría a sus padres. Ese es un hijo que hace lo correcto, que se enfoca. Pero ¿qué es lo opuesto, hermanos? No es el hijo que alegra al padre. Vean Proverbios 17:25. Proverbios 17:25. Ahí está en la pantalla. ¿Cómo dice? El hijo necio es pesadumbre de su padre. Existe un hijo que es pesadumbre de su padre, y la palabra pesadumbre quiere decir que es disgusto, es padecimiento, es tristeza. Hay hijos que causan tristeza a sus padres. Dice la primera parte que el hijo necio es pesadumbre de su padre. Le pesa en su vida, le llena de tristeza, le agota, le abate, le agobia. Proverbios 19:13. Proverbios 19:13 dice: dolores para su padre, ¿quién? El hijo necio. ¿Quiénes son, hermanos, estos muchachos, estas muchachas que causan dolor a sus padres? ¿Quiénes son esos hijos necios que le causan dolor a sus padres? El que es hijo desobediente, el que es rezongón, el mal hablado, el flojo, el que quiere estar haciendo su voluntad, el que anda en los vicios, el que anda acabando hasta en la cárcel. Esos son los hijos que causan dolor a los padres. Había un pastor en Estados Unidos que estaba diciendo de un miembro de su iglesia que un día lo vio llegar todo triste. Y estaba triste porque su hijo lo habían metido a la cárcel, porque se metió a robar. Lo agarraron y además lo demandaron. Y como el hijo era menor de edad, le pasaron la deuda al padre. ¿Se imaginan qué pesadumbre, qué tristeza y dolor para ese padre? Recibir la llamada de la policía y que te digan: tu hijo está encerrado y que para sacarlo tienes que pagar una fianza y además tienes que ir con él a la corte. Y te presentas ante el juez y el juez todavía te da una repasada a ti y te dice: es usted un padre irresponsable, no puede instruir, no puede controlar a su hijo. Ese es un hijo que causa pesadumbre a su padre y es una tristeza. Hermanos, nuestra meta debe ser causarle alegría a nuestros padres, a nuestro papá. Jóvenes, señoritas, da lo mejor que puedas y esfuérzate en agradar a tus padres. Si es en la escuela, pues sé un buen estudiante, sé responsable, busca sacar las mejores calificaciones, trata de cumplir con todas tus tareas, trata de llegar temprano a la escuela y de regresar temprano a tu casa, no te vayas de pinta. Y si es en el trabajo, cumple con tus responsabilidades, sé un buen ejemplo de honestidad, de responsabilidad, de buen testimonio de vida cristiana. ¿Se acuerdan de Esaú? El de la Biblia, el hijo de Isaac. Esaú, hermanos, él fue pesadumbre a sus padres porque se casó con mujeres del mundo. Y quiero decirte que tu meta debe ser agradar a tus padres. Y una cosa que va a agradar a tus padres es que te cases con la persona correcta. Porque si te casas con un muchacho o una muchacha que no ama a Dios, que ni siquiera es cristiana, que tiene sus ídolos, que sigue las tradiciones de este mundo, ¿sabes qué va a pasar cuando tengas hijos? Tus hijos también van a estar ahí también detrás de las tradiciones y de las cosas del mundo. ¿Y sabes a quién le va a doler? A tu papá, a tus papás. Y es exactamente lo que decía Isaac cuando veía a su hijo Esaú y a sus hijos. Y él estaba triste, dice: me causa tristeza, me causa fastidio al alma estas hijas de esos incrédulos. Porque así se sentía Isaac. Por eso, jóvenes, causen alegría a sus padres, que se enorgullezcan, que tu hijo te presente y diga: este es mi hijo. Y no que te digan: ¿ese es su hijo? ¿Esa es su hija? Y tú todo cabizbajo: sí, ese es mi hijo, mi hija.
Los padres podemos hacer mucho y los hijos pueden complementarlo. La única razón, jóvenes, de que tu padre vaya contigo ante el juez es acompañarte a casarte cuando vas a firmar tu acta de matrimonio. No causes tristeza a tu padre, debes causarle alegría. Proverbios 19:26. Debes respetar a tu papá. Debes honrar a tu papá porque papá es importante. En Proverbios hay muchos ejemplos, hermanos, de falta de respeto, de falta de honra. ¿Qué dice Proverbios 19:26? Leen bien parejito, hermanos. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Lo opuesto a honrar es causarle vergüenza a papá. Y hay muchos hijos que le causan vergüenza a papá. ¿Y saben qué hacen? Le roban a su papá. ¿Cuántas veces papás no les han dicho sus hijos, jefe, préstame una lana? Y tú le prestas y nunca te lo pagan. ¿Les ha pasado? Le están robando a papá. Le están robando. Ahora, no estoy diciendo que no les prestes a tus hijos. Y tampoco estoy diciendo que no le pidas prestado a tu papá. Pero si le pides prestado a tu papá y tu papá te presta, págale. Págale. Y si tú le prestas a tu padre, si te es posible, no se lo cobres. Dile, no se preocupe, quédese con él. Pero dice la Biblia, ten cuidado. Y lo confirma Proverbios 28:24. ¿Qué dice Proverbios 28:24, hermanos? Ahí están, ¿ya lo tienen? El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, ¿qué dice? Compañero es del hombre destruidor. Hermanos, los hijos a veces quieren abusar de sus padres. Y no estoy diciendo de nuevo que papá no pueda prestarte, que no pueda ayudarte a salir adelante. Pero siempre págale a papá lo que le debes. Dice el versículo 24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, es como el que dice, pues no, pues es mi papá, cabrón, es mi padre, ¿por qué le voy a pagar? ¿Para qué me tuvo que me mantenga? Y dice ahí que compañero es del hombre destruidor. Ten cuidado en este aspecto, joven, señorita, de faltarle al respeto a tu papá, a tu mamá, de deshonrarlos, de robarles, de no pagarles. El que te preste o te firme para que te den una beca en la escuela o porque quieres comprar un coche o una casa o quieres comprar un celular o una computadora o porque necesitas algo que quieres comprar, el que te preste no quiere decir que no haya problema con que lo dejes con la deuda ahí cargándola cuando la deuda es tuya. Hijos, tengan cuidado de hacer eso. Pero también los papás tienen que tener cuidado de saber cuándo sí se les presta y cuándo no se les presta a los hijos. Tengamos cuidado de eso. Nuestros hijos cuando nos piden prestado, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Ya juntaste? Y si les prestamos, a ver, los que conocen a mi esposa, ¿es buena para cobrar? Entonces imagínense, si ustedes no se saben, mis hijos menos. Si a mis hijos les prestamos es porque saben que van a pagar. La semana pasada, no hace como un mes, nos llamó Sapier. Ya dije el nombre. Es que quiero comprar un coche. Y luego la del SAT, dice el hermano Edgar, ¿y cuánto tienes ahorrado? Porque yo no te voy a prestar, yo no tengo dinero. Y no, si ya sé, yo ya estuve ahorrando, yo nada más quiero pedir su consejo, ¿qué puedo comprar con lo que he ahorrado? Qué diferente, pero ya sabía. Hermanos, si les enseñamos a los hijos saben. Y es por esa razón que mi esposa viajó con Satiel de Tennessee a Florida.
porque fueron a comprar su coche. Bueno, luego les cuento la historia completa. Proverbios 28:7, hermanos. Proverbios 28:7. ¿Qué más puede avergonzar al papá? Jóvenes y señoritas, ¿sabes qué más puede avergonzar a tus padres? Y seguro que te lo han dicho. Tus amigotes, tus compañeros de la escuela, tus amistades. Esos son los que avergüenzan a veces a papá. Porque papá te dice, no te juntes con esos vagos. Mira que yo los he visto que andan fumando, que andan tomando, que andan de marihuanos. No te juntes con esas chamacas, mira cómo andan, mira cómo visten. No te juntes con eso, con esa, mira cómo andan en malos pasos. ¿Qué andan haciendo todo el día en la calle? ¿Que no tienen cosas que hacer en su casa? ¿Que no tienen quehaceres? ¿Que no les dejan tarea en la escuela? ¿Que no estudian? Y algunos de esos amistades o compañeritos que tienen tus hijos, resulta que son cristianos, pero andan como cualquier vago. ¿Y eso que son cristianos? ¿Que no leen su Biblia? Hermanos, tenemos que ser conscientes, jóvenes. A veces vemos que nuestros hijos andan con gente que anda todo el día en la calle, que andan planchando la calle, aplanacalles, todo el tiempo en la bicicleta o en la patineta o con la moto, y ni trabajan, ni estudian, ni andan de vagos. Y tu papá, tu mamá, que te dice, no te juntes con esas personas. ¿Y qué dice Proverbios 28:7? Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Un padre estaba bien avergonzado de su hija, porque dice, entró a la universidad y empezó a juntarse con personas que el papá no conocía, y en 2 años la transformaron. Y publicó 2 fotos el señor de cuando su hija era una buena hija, que estaba vestida bien peinada, con su blusa, su vestido bien peinada, bien arreglada la hija, y 2 años después, con las mechas todas mal cortadas, mal pintadas, con una playera toda fea, horrible, unos pantalones también bien horribles, y el papá estaba triste. ¿Qué le hicieron esas amistades a mis hijos? Dice Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones, ¿qué hace? Avergüenza a su padre. ¿Quiénes son esos glotones? Pues son los que le dan rienda suelta a la carne. Y cuando nosotros vemos en la Biblia la glotonería, se puede explicar que es una persona que solamente vive por la carne, por las cosas carnales. Es un muchacho que va a avergonzar a su papá. Proverbios 20:20, hermanos. Jóvenes, señoritas y los que tenemos papá o padres, a papá no se le debe maldecir, a papá no se le debe decir groserías ni maltrato alguno se le debe de dar. Le debes de hablar con respeto, debes de mirarlo a los ojos cuando hablas y hablarle en buen tono de voz. Porque si no le hablas bien, ve lo que te va a pasar. ¿Qué dice Proverbios 20:20? Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y lo podemos aplicar de diferentes maneras. Se le va a oscurecer su lámpara, no va a tener dirección su vida, no va a prosperar en la vida, es más, hasta se puede morir, dice ahí. Vean lo que dice Proverbios 30:17, porque aquí está el que se burla, el que escarnece a papá. Proverbios 30:17. ¿Cómo dice? A ver, lo vuelvo a leer para que les quede más claro. El ojo que escarnece a su padre, el que lo ve con desprecio y se burla y menosprecia la enseñanza de la madre. Miren lo que dice: los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Se han preguntado qué significa eso de que los cuervos de la cañada lo saquen y los devoren los hijos del águila?
Significa que cuando una persona muere en el desierto, ¿quién se la come? Las aves. Las aves que están en el desierto es las que se lo comen. El muchacho que mira con desprecio y escarnio a su padre, dice ahí que se muera y que se lo coman las aves del cielo. Es lo que está diciendo este pasaje. Cuando yo leí que decía que se lo coman al que muere en el desierto se lo coman las aves del cielo, leí otro en la semana que decía ese más el siguiente, el que muera en la ciudad, que se lo coman los perros de la calle. Es lo que está diciendo Proverbios, hermanos. El muchacho que mira con desprecio y escarnio a sus padres, dice que se muera y que se lo coman las aves del cielo. Es lo que está diciendo el pasaje. Por eso ten cuidado, muchacho, señorita, joven, de faltarle el respeto a tu papá. Ten cuidado de hablarle a él como si fuera cualquier cosa. Ten cuidado de pensar en hablarle con un tono agresivo a tu papá. Respétalo, obedécelo, sujétate. A un papá debes de ir con humildad, con voz baja, mirándole y hablándole con respeto, porque es tu papá. Porque si no lo ves así, entonces te la vas a ver con Dios. Porque Dios dice ahí que mejor que te mueras y las aves del cielo te coman. Porque ni un entierro te van a dar, ni honra para que te sepulten bien. Porque mejor es que te destrocen y te deshagan las aves del campo. Eso es lo que está diciendo. Y es una tremenda advertencia faltarle al respeto al papá de esa manera. Así que oye a tu padre. Escucha la enseñanza de tu padre. Guarda el consejo. Aprecia las reprensiones. Hónralo, agrávalo, respétalo, porque así lo quiere Dios. Yo no conozco a tu papá, pero Dios sí te conoce a ti. Y lo que sí sabemos es lo que Dios espera de ti. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas claramente lo que tú esperas de nosotros. Y tú nos has enseñado en este día a reconocer y honrar a nuestros padres. Señor, te pido tu bendición para que todos los papás, incluyendo todos aquellos que han tenido que suplir y ejercer el papel de padre ante la ausencia de papá, que también los bendigas, Señor. Te ruego que bendigas a todos los que somos hijos, para que aprendamos a escuchar y a darle alegría a nuestros padres. Señor, bendice la invitación en esta hora. Tú sabes cada corazón, y así como estamos, hermanos, con los ojos cerrados, ¿cuántos de los que están aquí podrán decir: Dios ha hablado a mi corazón? Dios ha hablado a mi corazón y entiendo que es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de orar a Dios. Si Dios ha tocado tu corazón, ponte a orar, ponte de rodillas ante el Señor. Dile a Dios: entiendo que es tiempo de cambiar, entiendo que es tiempo de actuar y tomar decisiones. Si tú eres hijo o hija y Dios ha tocado tu corazón, es tiempo de tomar decisiones. ¿Cuántos dirán: pastor, yo estoy tomando decisiones? Levante su mano para que yo sepa que usted está tomando decisiones, para yo orar por usted. ¿Alguien está tomando decisiones? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien está tomando decisiones? ¿Alguien entiende que es tiempo de disciplinar correctamente a los hijos? ¿Estás entendiendo que es tiempo de reconciliarte con tus padres? ¿Que entiendes que tus hijos necesitan tu enseñanza, tu disciplina? Ora a Dios. Papás, díganle a Dios: Señor, ahora entiendo mi responsabilidad de ser un buen padre. Entiendo que nuestros hijos nos necesitan. Señor, dile a Dios: Señor, no permitas que por mi pecado sufran mis hijos. Perdóname, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser el padre que mis hijos necesitan. Y si tú eres hijo y estás orando, dile a Dios: Señor, ahora entiendo lo importante que es escuchar y obedecer tu palabra, y sobre todo escuchar y obedecer a mis padres. Ora con Dios, hijo. Dile a Dios: Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Y si en tu caso, tu mamá o tus abuelos o tus hijos o alguien más ha hecho el papel de padre porque tu papá no ha estado presente, dile a Dios que te enseñe a valorar y a reconocer todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho para guiarte y darle dirección a tu vida. Pídele a Dios por ellos, muéstrales con tu obediencia que estás agradecido con ellos. Dile a Dios: Señor, permíteme valorar y reconocer
todo lo que mis padres han hecho por mí. Dile: Señor, necesito valorar la reprensión, el regaño, el castigo, la disciplina, porque mis padres solo quieren lo mejor para mi vida. No permitas que avergüence a mis padres. Todos orando. Quiero cambiar la invitación. ¿Habrá alguien aquí que tal vez ha escuchado oír de Cristo, pero no sabe si cuando muera va a ir al cielo? Si tú no sabes si cuando mueras vas a ir al cielo y tú quieres tener la seguridad de que cuando Dios te llame a su presencia vayas al cielo, si esa es tu petición, si esa es tu necesidad, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano para orar por ti si tú quieres tener la seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en esta mañana para que sea su Salvador? Levanta tu mano. Si tú ya conoces, has oído de Cristo, pero no sabes si cuando mueras vas a ir al cielo y quieres saberlo, levanta tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana? Padre, queremos darte las gracias por este mensaje. Gracias por enseñarnos que para ti es importante que lo creemos a nuestros papás. Es importante que los escuchemos, que los obedezcamos y le causemos alegría. Señor, bendice también a los que somos padres, para que nos esforcemos y conocer más tu palabra, para darles una mejor enseñanza y dirección a la vida de nuestros hijos. Señor, gracias por todas las decisiones que tomaron mis hermanos. Bendice cada decisión. Tú conoces cada corazón y sabes de las necesidades que hay